Bueno, hermanos, seguimos con nuestra serie de la generosidad y esperamos que continuemos creciendo en este proceso. La semana pasada hablamos que vivir abundantemente era una decisión y hoy vamos a hablar que la generosidad procede del corazón. La generosidad procede del corazón. Y para considerar esto vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 12, versos 41 hasta el 44. Marcos 12, del 41 al 44. Y la palabra del Señor dice, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, lo que diríamos en Estados Unidos 1 centavo. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Oramos. Señor, te damos gracias por esta palabra, por esta bendición, y pedimos que hoy aprendamos algo nuevo o podamos recordar algo que ya sabíamos. En el nombre de Jesús. Amén. Una vida abundante es una decisión. Dijimos la semana pasada. Cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión para vivir una vida abundante. Lo que debemos de saber es que todas las decisiones, antes de que sean articuladas como intenciones, antes de que se conviertan en un pensamiento coherente, antes de que se conviertan en un sentimiento, va a ocurrir un movimiento en el alma de la persona, en el corazón de la persona, que van a hacer esa decisión posible. En otras palabras, nosotros tomamos decisiones en lo más profundo de nuestro subconsciente. Algo ocurre internamente en nosotros, basándonos en la información que tenemos, en el conocimiento que tenemos, y entonces cuando tomamos la decisión, ya era porque nuestros corazones habían sido movidos a esa decisión. Lo que es importante que nosotros tenemos que entender es que todas las decisiones se toman en un segundo, en un momento, en un instante. Todas las decisiones se toman en un instante. Algunas personas dicen, pero es que me tomó mucho tiempo en tomar la decisión. Mire, hermano, lo que sucedió no fue que usted tomó mucho tiempo en tomar la decisión. Lo que sucedió fue que usted estaba luchando para tratar de determinar si la decisión era correcta o no. Por eso es que a veces nos toma mucho tiempo en tomar la acción. La decisión ya la tomamos. Lo que sucede es que no estamos seguros si es algo correcto o no. Así que de una forma u otra, todas nuestras decisiones están informadas de acuerdo a lo que nosotros conocemos de Dios o de acuerdo a nuestros deseos egoístas. Mientras más conocemos de Dios, mejor informadas van a ser las decisiones con relación al carácter de Dios. Mientras más nos alejamos de Dios, más egoístas van a ser las decisiones que tomamos. Así que no, la decisión no es que podamos o no tomarla. La decisión es que si estamos cerca de Dios, las decisiones se van a parecer más al carácter de Dios. Si estamos lejos de Dios, se van a parecer más al carácter de la carne o de nuestros deseos egoístas. Por ejemplo, vamos a suponer que usted crea que robar es malo. Robar es pecado. ¿Cuántos de ustedes creen que robar es pecado? La Biblia dice, no le robes el carro a tu vecino.
dice que es malo. No podemos robar, es pecado, no debemos robar el carro del vecino. Pero vamos a suponer que usted, que cree que robar es malo, un día siente la tentación de robar el carro de su vecino. Usted siente la tentación de robar el carro de su vecino y cuando está pensando, ya usted decidió robar el carro, porque está pensando en eso. Lo voy a robar el carro. Pero mientras está pensando en eso, usted escucha la voz del Espíritu de Dios hablándole al oído y susurrándole y le dice, ¿sabes qué? No apruebo de esa acción. No le robes el carro al vecino. Pero como ya tenemos ese deseo interno, queremos robar el carro al vecino porque él tiene un BMW y yo lo que tengo es un Toyota, yo quiero entonces robarme el carro del vecino. Miren lo que sucede. Nosotros vamos a entrar en una lucha, es una lucha que va a ocurrir en el subconsciente, una lucha interna en contra de la tentación. Si la palabra de Dios es más fuerte, vamos a vencer la tentación y no le vamos a robar el carro al vecino. Si nuestra carne y nuestros deseos egoístas son más fuertes, vamos a sobreponernos al mensaje de la palabra de Dios y le vamos a robar el carro al vecino. Por eso es que la gente toma estos riesgos constantemente. Y por eso es que la Biblia dice que cuando viene la tentación, comienza a germinar y cuando da a luz al pecado. Porque no pudimos detener el empuje de la tentación. Así que, miren lo que va a ocurrir. Un día esa persona que tenía 17 años, 18 años, se casa y ahora tiene hijos. Tiene 38 años, 40 años y tiene hijos. Y le dice a sus hijos que el robar es pecado. Él se había robado ese automóvil, nunca lo devolvió, lo vendió y se olvidó del problema y ahora está casado y ahora tiene hijos y le está diciendo a sus hijos, el robar es malo, porque todavía sigue yendo a la iglesia. Y cada vez que dice, el robar es malo, él escucha una voz en su conciencia que le dice, predícalo, predícalo. Porque sabe que todavía no ha hecho restitución por su propio pecado. Porque no importa cuánto tratemos de tapar el problema, no podemos tapar algo que nosotros hicimos conscientemente que va en contra del carácter de Dios. ¿Usted sabe por qué eso? A veces no lo vemos de esa manera, pero ¿usted sabe por qué eso? Hay un secreto que yo le quiero decir. La razón que no podemos tapar esas acciones es porque nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Y al haber sido creados a la imagen de Dios, en nuestras conciencias, en nuestros espíritus, la imagen de Dios no se va. Continúa llamando, continúa demandando. Y nosotros entendemos que no importa cuánto tratemos de huir de la presencia de Dios, nunca podemos irnos porque la presencia de Dios está en nosotros mismos. No podemos escapar. Y por eso es que la gente está en depresión, están en problemas, están asustados, hay amenazas, hay un sinnúmero de razones por las cuales ocurren cosas en la vida de la persona. Pero mucha gente vive en tensiones internas porque la imagen de Dios está luchando, una lucha de muerte con la vida física de la persona, con la vida material de la persona. Mire, usted sabe que hay mucha gente, y esto es un ejemplo más sencillo, usted sabe que hay mucha gente que estuvieron yendo a la iglesia por muchos años, parecían cristianos fuertes, saludables, pero un día dejan de asistir a la iglesia. Un día dejan de participar en la comunión y la confraternización de los hermanos. Y yo me he encontrado con gente de esa forma. Hermanos, déjenme decirle, cada vez que yo me encuentro con una persona que asistía regularmente a la iglesia y me lo encuentro en Walmart o en la comisaría o donde sea, si me encuentro con una persona así, una de dos cosas van a pasar. La persona va a voltear como que no me vio para que yo no lo vea. Pero si nos encontramos al doblar de una esquina y no hubo más remedio, porque yo lo vi y la persona me vio, lo primero que van a decir es una excusa acerca de por qué no están yendo a la iglesia. O el por qué quizás un día vuelvan. Quizás regresemos otro día. Pero en el momento ellos saben a conciencia
que están caminando fuera de la voluntad de Dios, pero como la carne es más poderosa, esa persona no sabe cómo sobreponerse a la carne y continúa viviendo en rebelión contra Dios porque no sabe cómo sobreponerse a la carne. Pero cuando es confrontado con la situación, lo primero que quiere hacer es buscar excusas, dar excusas. Si usted se encuentra en una situación dando excusas, acuérdese que posiblemente está haciendo algo que no debe hacer. Si está dando una excusa, acuérdese que está haciendo algo que no debe de estar haciendo. Nosotros queremos caminar en una forma que sea congruente con la imagen de Dios en nosotros. Porque cuando caminamos de una forma que no es congruente con la imagen de Dios en nosotros, vamos a tener esa lucha interna, constante. No la podemos evitar, no podemos escapar, ya sea que usted sea ateo o musulmán, lo que usted sea, si está fuera de la voluntad de Dios, va a sentir esa lucha interna que no le permite funcionar. ¿Por qué es esto? Un secreto. ¿Por qué es esto? Porque Dios siempre nos está llamando a gracia. Dios siempre nos llama a gracia. Este Dios que se revela en la Biblia es un Dios de gracia. Este Dios que se revela en la Biblia es un Dios que no se cansa de llamarnos. Este Dios que se revela en la Biblia nos dice que la gracia tiene por lo menos 3 componentes esenciales. Y se los voy a decir a ustedes hoy. Si ustedes no sabían estos 3 componentes, yo quiero que lo anoten, que se los acuerden o que vean la predicación más tarde y los escriban. 3 componentes esenciales a las cuales Dios nos llama constantemente. El número 1 es que la gracia de Dios es amorosa. La gracia de Dios es amorosa. Por eso Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Algunos de nosotros tenemos dificultades amando. Algunos de nosotros hemos aprendido a amar un poquito. La mayor parte de la gente aman, pero aman con condiciones. Si te portas bien, te sigo amando. Si te portas mal, me voy. Amamos con condiciones. La mayor parte de nosotros queremos amar, pero se nos hace difícil amar con sacrificio. No sabemos sacrificar en el amor. En el momento que se pone la situación difícil, nosotros queremos salir corriendo. Pero Dios en su amor hizo unas cuantas cosas. Él primero ama, eso procede del corazón. Procede de lo profundo, de lo interno de Dios. Él ama y después toma una decisión. Él da y después toma otra decisión. Él perdona y después toma otra decisión. Él se sacrifica y después toma otra decisión y da otra vez. Primero da a su Hijo. Primero nos ama, después da a su Hijo, después nos perdona en Él. El Hijo se sacrifica y después nos da algo a nosotros. Nos da entonces vida eterna. Sí, el amor de Dios es bien difícil porque nosotros primero es que no lo entendemos o no lo queremos hacer. Porque nos llama a hacer cosas que nosotros normalmente no haríamos. La mayor parte de nosotros preferiríamos juzgar al prójimo. Es más, la mayor parte de nosotros pasamos nuestras vidas completas juzgando al prójimo y a Dios. Y después decimos, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y decimos que lo creemos. La Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. En otras palabras, no me critiques a mí. Yo te puedo criticar a ti, pero tú no me critiques a mí. Porque cuando usamos la Biblia no la usamos porque Dios nos revela algo, sino porque queremos tapar algo de nosotros. Lo primero es que Dios es amoroso. Y lo segundo es que Dios es perdonador. Él es perdonador. Déjeme leer un pasaje en un sitio diferente. Dios es perdonador. En Mateo 26, verso 27 al 29 dice estas palabras en el día de la cena del Señor. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, oigan esto, para remisión de los pecados.
o para perdón de los pecados. El Señor Jesús se sacrifica, el Señor Jesús toma la acción más costosa de la historia para que a nosotros nos perdone los pecados. Es costosa porque no hay nada más valioso en el ser humano que su propia vida. Y Él entrega su vida. Oigan, el Padre está en el cielo mirando el cuerpo de Jesús siendo roto, destruido por los clavos, por los latigazos. Y Él ve como su sangre se derrama en la tierra. Solamente porque quería tener comunión y confraternización con nosotros. Nos perdona. No toma nuestros pecados a cuenta, no continúa cargando la deuda, no continúa diciendo, un día me voy a vengar de ti, un día te voy a sacar a hacer el mismo dolor que me hiciste a mí. Él no hizo eso, sino que perdona. Nosotros funcionamos diferente. Nosotros queremos que nuestro enemigo, que nuestro amigo, que nuestro vecino, que nuestro primo, nuestro hermano o quien sea que nos dañó, nosotros vamos a guardar ese rencor hasta que me pague. Te voy a esperar hasta que me pague, porque un día Dios me va a poner en una posición, y después llamamos a Dios también, porque queremos ser espirituales. Un día Dios me va a poner en una posición donde te voy a ver llorando, donde te voy a ver gritando, donde te voy a ver sufriendo, porque queremos ser de esa manera. La tercera elemento de la gracia de Dios, a la cual Dios nos llama constantemente, es que la gracia es generosa. La gracia da. La gracia es generosa. El mismo Juan decía que el Padre nos amó, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a su único. La gracia es generosa y ese es el tema que nos corresponde en el día de hoy. Pero ¿de dónde procede esto? Dios nos llama a tener una actitud de gracia constantemente en nuestras vidas. La actitud de gracia tiene esos tres elementos. Tiene el elemento del amor, el elemento del perdón y el elemento de la generosidad. Esos tres elementos pertenecen a la gracia de Dios. Y nosotros no podemos ser gente de gracia a menos que hayamos recibido el amor de Dios, la instrucción de Dios y se haya alojado en lo profundo del corazón nuestro. De tal manera que cuando nosotros funcionamos de acuerdo a esa gracia y no de otra forma. Mire, nosotros no podemos amar a menos que Dios no nos haya amado primero. Amamos, dice el texto, porque Él nos amó. Y nosotros no podemos perdonar a menos que hayamos aprendido a amar. Amamos porque Dios nos amó. Él es el que inicia el movimiento del amor. Y no nos podemos perdonar a otros a menos que hayamos aprendido a amar. Pero oigan esto, no podemos, y aquí el círculo se cierra, realmente no podemos demostrar que amamos a menos que hayamos aprendido a dar. Si Dios amó al mundo, pero no da a Jesucristo, a nadie le hubiera importado. Nadie podía testificar del amor de Dios sin dar a Cristo. Nadie podía hablar de que este Dios es un Dios amoroso. ¿A qué le importa un Dios amoroso que nos dejó perdidos en el infierno? ¿A quién le importa un Dios amoroso que no le importó dejarnos solos a la deriva por la eternidad? Y nosotros podemos decir amar, pero si no aprendemos a dar, si no tenemos esa generosidad en nuestros corazones, no estamos exhibiendo las cualidades del carácter de Dios. Cuando nosotros perdonamos, compartimos el amor de Dios. Y cuando nosotros damos, compartimos el corazón de Dios. Esa es la generosidad. Cuando perdonamos, compartimos el amor de Dios. Y cuando damos, compartimos el corazón de Dios. Porque Él amó allá en su interior y dio. El dar fue la expresión externa del amor interno. Nuestra generosidad es la expresión externa de lo que nosotros decimos devoción que tenemos
en contra de Dios. Fíjense que el Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, si usted mira, la gente dice, él anduvo con los pecadores, habló con las prostitutas, se reunió con los leprosos, se encontró con el publicano Zaqueo, recibió a uno de los publicanos como uno de sus propios discípulos, recibió a otro Esceno que era un terrorista como parte de sus discípulos. Pero usted sabe la gente a las cuales el Señor tenía dificultades bregando con ellos. Siempre decimos los fariseos, pero no solamente los fariseos, sino a aquellos que tenían dinero y se sentían que eran lo suficientes para consigo mismos, que no necesitaban a Dios. Eso incluía a los fariseos e incluía a aquellos que tenían dinero. El Señor nunca condenó a las prostitutas, ni nunca condenó a los que recolectaban los taxes, ni siquiera nunca condenó a los romanos. El Señor nunca, ni siquiera condenó a todos los fariseos porque muchos creyeron en Él, pero aquellos que eran egoístas, aquellos que eran avaros, aquellos que estaban completamente tornados hacia sí mismos, aquellos que rechazaban la bendición de Dios en términos de dar libremente y sin egoísmos, a esos Él no los pasaba bien. Cuando entró al templo, la única vez que el Señor se enojó fue cuando entra al templo y estaban los cambistas que estaban bregando con dinero, vendiendo y comprando, y dice, han convertido mi casa en una cueva de ladrones. Porque la generosidad revela el carácter de Dios. Déjeme decirle tres cosas rapidito que encontramos aquí en Marcos capítulo 12, hablando acerca de este asunto de la generosidad. Hablando de este asunto de la generosidad. En el verso 41 leemos estas palabras: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. El dar sin un propósito espiritual no es generosidad. Porque el dar sin un propósito espiritual siempre es dado para impresionar o para comprar. En otras palabras, yo doy para que los demás digan, mira que mucho di. Esa es una actitud. Otros dan para decir, ahora que di, Dios está obligado a darme a mí. Esa es otra actitud. Pero el que da con generosidad, en otras palabras, el que da porque le procede del corazón, ese da con generosidad. Dice que el Señor estaba mirando a los que ponían el dinero en la ofrenda. Yo me imagino que estaban en un círculo, que estaban en un lugar, y el Señor está mirando y los ve como vienen a traer el dinero en la ofrenda. Y me imagino que el Señor estaba pensando y diciendo, ¿qué será lo que ellos pretenden conseguir con esto? ¿Qué es lo que ellos pretenden alcanzar? ¿Qué es lo que ellos pretenden que creen que yo debo de hacer con esta situación? Porque muchos de los ricos del tiempo de Jesucristo, como los de ahora, se sentían que ellos eran merecedores del favor de Dios nada más que porque ellos eran ricos. Por eso fue que en una ocasión el Señor dice que era más fácil que un camello entrase por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Y los discípulos le dijeron, Señor, si un rico no puede entrar, ¿quién va a entrar entonces? En otras palabras, los ricos tienen todos los beneficios, pueden hacer todos los sacrificios, pueden dar todo lo que tienen. Y ellos no entendían que el problema de los ricos no era ser rico. El problema de los ricos es que no saben dar generosamente. Déjeme decirle que cuando estamos hablando aquí de ricos, no estamos hablando de mucha gente que tiene mucho dinero. Porque hay mucha gente que son unos pobretones muertos de hambre que tampoco saben dar. Que también son avaros. Que también son egoístas. Pero la generosidad revela el corazón de Dios. Déjeme decir la segunda cosa acerca de la generosidad. Es que la generosidad es sacrificial. La generosidad, como la gracia de Dios, es sacrificial. Mira lo que dice el texto en el verso 42. Y vino, está el Señor viendo el grupo. No sabemos si ella estaba dentro del grupo o si vino después. Pero vino una viuda pobre y echó 2 blancas. O sea, en español dice un cuadrante, pero debe decir 1 centavo. Aquella viuda pobre echó 1 centavo. Pónganse a pensar en Jesucristo. Él está mirando a los ricos dar grandes cantidades. Y ahora Él nos pide, Marco nos pide, que tomemos una examinación
al corazón de aquella mujer. Era una mujer viuda. En el tiempo del primer siglo, una mujer viuda era una mujer destituida. No tenía esposo que le proveyera. No solamente era viuda, sino que era pobre. En otras palabras, no venía de una familia que la pudiese ayudar. Y en el primer siglo, las opciones para una viuda pobre era mendigar o prostituirse para poder sobrevivir. Esas eran las opciones, a menos que hubiese alguien que quisiese ayudarla de alguna forma. Pero no se menciona que tenía hijos, no se menciona que tenía familiares, sino que era una viuda pobre y lo único que tenía era 1 centavo. Y aquella mujer llega al templo y cuando llega al templo, el único centavo que tenía lo echa en la ofrenda. Yo no le estoy diciendo a ustedes que vayan al banco hoy, saquen los $37,000 que tienen en el banco y lo traigan acá a la iglesia. Eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que cuando vamos a dar, algo tiene que ocurrir en el corazón de la persona, que estamos dando con una motivación donde revelamos el carácter de Dios. En otras palabras, que cuando vamos a dar, examinemos cuál es el motivo por cual damos. Estamos dando para que nos vean, estamos dando para que nos celebren, estamos dando para que Dios me deba. Yo estoy comprando el favor de Dios con mi ofrenda. ¿Cuál es el motivo que me lleva a dar? Pero hay algunas personas, esto es una cosa que le da en la vida, algunas personas que son creyentes. ¿Y cuál es la palabra? En Puerto Rico utilizamos la palabra maceta, pero creo que si utilizamos la palabra general de Latinoamérica es tacaños. Hay cristianos que son sencillamente tacaños, que no pueden dar, no saben dar, no quieren dar, tienen millones de razones. Hay 1,000,000 de excusas por las cuales pueden o no quieren dar. Yo lo he conocido por toda la vida, que no pueden dar. Pero oiga, hermanos, el dar es un llamado de la gracia de Dios, es un llamado a la gracia de Dios. Y cada uno de nosotros debemos entender cómo es que Dios nos llama y por qué nos llama. Bien importante repetir esto. Dios no necesita nuestro dinero. Y mucha gente pregunta, si Dios no necesita nuestro dinero, ¿por qué pide que demos? Y cuando hacemos la pregunta, no entendemos la gracia de Dios. Si Dios no necesita dinero, ¿por qué pide que demos? Porque, hermanos, el dar revela el corazón de Dios. Dios pide que demos no porque Él necesite el dinero, sino porque Él necesita nuestro corazón. Él no pide que demos porque Él quiere dinero. Él no tiene un banco en el cielo. Dios no guarda dinero debajo del matre en su cama. Él quiere que demos porque Él necesita nuestro corazón. Él quiere que nuestro corazón se deshaga de la idolatría, de la avaricia, del egoísmo. Él quiere que cuando nosotros nos enfrentemos a Él podamos decir con claridad, estoy entregando hasta el último centavo porque en mi corazón no hay ninguna necesidad de avaricia. Eso es lo que a veces no entendemos. No entendemos. Y yo oigo a la gente todo el tiempo. Por eso es que yo no tengo problema de hablar del dinero. Porque cuando yo estoy hablando del dinero, yo no estoy hablando de dinero. Aquí ustedes saben que cuando estamos hablando de dinero, no estamos hablando de dinero. Cuando hablamos de diezmar o de dar, estamos hablando que esa es la medida que Dios utiliza para medir nuestro nivel de avaricia. Y la avaricia es idolatría. Y nosotros tenemos que soltar la idolatría. Tenemos que soltar la avaricia para poder entrar en el altar de la gracia de Dios. Y cada cual puede tener las excusas, las opiniones y los deseos que necesite. Pero esta para vivir en paz consigo mismo hasta que se acueste en la casa mirando al techo sabiendo le estoy robando a Dios. Pero eso es otro problema diferente. Pero cada uno de nosotros tiene que verse a sí mismo en su proceso de vida, en su relación con Dios. No es cuestión de para dónde vamos, ni cuánto damos, ni cómo lo damos, sino que si procede de ese corazón, esa decisión interna
que nos hace vivir abundantemente. ¿De dónde surge y cómo surge? Así que lo que ya he repetido en un par de ocasiones, lo repito una vez más. El dar generosamente procede del corazón. Procede del corazón. Aquella mujer pobre llegó al templo y cuando salió de su casa tenía $1, un centavo. Cuando salió de su casa tenía un centavo y dijo: yo voy al templo porque quiero entregárselo a Dios. Ya esa decisión estaba tomada. Ya esa decisión estaba dicha. Ella quería llegar al templo y entregarle a Dios con un corazón puro todo lo que tenía. Mire cómo Marcos describe este momento. Después que el Señor ve el espectáculo de los ricos y después que Él ve la acción de la mujer pobre, el Señor no se puso en pie y comenzó a criticar a todos los que estaban allí. Él no se puso en pie y comenzó a decir: ustedes todos son unos ladrones, ustedes todos son unos hipócritas. No, Él no dijo nada de eso, sino que Él dice en la Biblia, en Marcos, llamó a sus discípulos, en otras palabras, los llamó en separado. Los llamó aparte, porque la intención de Jesús no era enseñarle a todo el mundo el secreto. La intención de Jesús era enseñarle a los suyos el secreto. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Ustedes son los que pertenecen al Señor. Ustedes son los que pertenecen al Señor. Y nosotros que pertenecemos al Señor, Él nos va a dar el secreto. Y miren lo que dice el Señor, cómo describe el secreto. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Ella echó más. ¿Cuánto echó ella? Un centavo. ¿Cuánto echaron los otros? 100, 200, 500, $1000. ¿Cuánto echó ella? Un centavo. Y el Señor dice: ella echó más. Si nosotros leemos la Escritura de una forma superficial y literal, podemos decir: el Señor no sabe sumar y restar. Porque obviamente $500 son más que un centavo. Él no sabe sumar y restar. Pero el Señor no está hablando del dinero, porque al Señor no le importa su dinero, que es el error que los cristianos cometen. Ellos creen que el Señor le importa su dinero. Entiendan, Él no le importa su dinero. Él lo que quiere es el corazón de la viuda. Eso es lo que Él quiere, el corazón de la viuda. Y dice el Señor estas palabras: porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Nosotros no estamos en una situación donde el Señor está pidiendo que usted dé todo lo que tiene. Ese no es el caso. El caso es que lo que dé, lo dé de corazón. Haya decidido en su corazón lo que va a dar y lo da. Y lo da con alegría, y lo da con gozo. Lo estoy dando porque el Señor me dice que lo dé. Porque con darlo, no importa lo que pase después que lo dé, con darlo estoy revelando el corazón de Dios en mi vida y puedo vivir mejor en mi relación con Dios. Mira, hermanos, usted puede vivir su vida como usted quiera. Cada uno de nosotros diseña la vida como usted quiera. Y muchos de nosotros vamos a vivir nuestras vidas, vamos a llegar a los 75, 80 años y vamos a sobrevivir todo ese tiempo. Y la mayor parte de los cristianos, inclusive cristianos, no saben que un día Dios nos va a llamar a cuentas. ¿Usted sabe que Dios nos va a llamar a cuenta? Dios nos va a llamar a cuenta. No nos va a llamar a cuenta para decir: tú eres un siervo malo, te va a mandar para el infierno. Esa no es la razón. Él nos va a llamar a cuenta para evaluar la clase de vida que nosotros vivimos. En la conversación que tenía con Javier más temprano, yo le estaba diciendo: el peligro más grande del cristiano no es irse al infierno. Ese no es el peligro más grande del cristiano. El peligro más grande del cristiano es que vivamos una vida que sea desagradable a Dios. El resultado final no es lo más grande. El resultado final es el resultado natural del cómo nosotros vivimos esa vida con Dios. A veces la gente le mete miedo a la gente, predicadores meten miedo a la gente con el infierno. Usted sabe que aquí yo no hablo ni del infierno ni de los demonios. Yo no tengo nada que ver con los infiernos ni con los demonios. No me interesan. Nosotros queremos aprender a vivir una vida que sea agradable a Dios y satisfactoria para nosotros, para que cuando nosotros entremos en la comunión con Dios, cuando entremos en la presencia de Dios, podamos entrar con la conciencia tranquila.
no asustados en la parte de afuera, esperando que Pedro nos llame. ¿Qué me va a decir ahora? Pedro me va a llamar a la presencia de Dios. Está uno asustado, está en el cielo, asustado, no sabiendo lo que va a ocurrir. Porque las conciencias no están tranquilas, no están en paz en la presencia del Señor. Hubo un hombre rico, y terminó con esto, que viene delante del Señor y le dice: ¿qué necesito yo hacer para ser salvo? Ustedes saben la historia. Y el Señor le dice: vende todo lo que tiende a hacer los pobres. Viene la frase: vende todo lo que tiende a hacer los pobres. Y el hombre dice que se fue muy triste porque era muy rico. Se fue muy triste porque era muy rico. Ese fue en el capítulo 18 de Lucas. En el capítulo 19 de Lucas, el Señor se encuentra con un publicano, Zaqueo. Va a casa de Zaqueo, súper rico. Le había robado dinero a todo el mundo. Zaqueo había sido ladrón por todo el tiempo. Pero dice: si yo le robé a alguien, le voy a devolver todo lo que le robé. Y le entregó la mitad de sus bienes al Señor. Al rico, egoísta y avaro, le dice: vende todo lo que tienes, porque tu corazón no está limpio. Al publicano pecador, él dice: voy a retornar la mitad de lo que tengo para el Señor. Y el Señor aceptó esa oferta. ¿Por qué a uno le pide 100% y al otro le da 50%? Ni siquiera le pidió 50% y le dio 50%. Porque el corazón de Zaqueo ya había aceptado la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es amorosa, perdonadora y generosa. Y Él nos llama a esa gracia. Así que aprendamos a dar. Y aprendamos a dar generosamente. No dé más de lo que necesita para pagar su hipoteca, pero cuando dé con alegría, dé con gozo, dé con satisfacción, porque cuando usted da, está revelando el carácter de Dios en su vida. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta bendición de hoy. Permite que cada uno de nosotros continúe creciendo y entendiendo el propósito espiritual que tú tienes para nuestra generosidad. Enséñanos a entenderla, a vivirla. En el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos en pie en el nombre del Señor.